Hola a todos. Bueno, voy a esperar que se comiencen a conectar las personitas lindas y bellas. Vamos a empezar. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver si alguien más se conecta o no. Hoy día tenemos el live con el doctor Marco Pineda acerca de primeros auxilios en odontología. Un tema súper importante, pero que, bueno, vamos a esperar que se conecten un poquito más de personas para que el doctor se pueda conectar y empezar el live acerca de primeros auxilios en odontología. Así que, ¿a quién no le ha pasado? Bueno, los que quiero hablar un poco acerca de las preguntas que hemos tenido. Yo hice una encuesta en Instagram y puse, bueno, las personas que han tenido cursos de primeros auxilios en pregrado, y el 50% marcaron que no y el 50% marcaron que sí. Hola Cristina, ¿cómo estás? Y que otra, si en algún momento habían... Voy a fijar el comentario porque no he puesto el comentario. Primeros auxilios en odontología. Ya, y ese comentario vamos a fijarlo, ¿ya? Así que, ya está. Entonces yo les ponía y me ponían que no habían recibido cursos en pregrado. A mí no me enseñaban primeros auxilios en pregrado. Otras personas me ponían que se habían llevado un curso después. Me pusieron que todavía no habían... Bueno, algunos habían llevado, otros no habían llegado. Que si les ha pasado en algún momento que han tenido una urgencia, en verdad los que no les ha pasado, benditos son, porque es súper importante. Y el último que pregunté es que, ¿qué pasaría si es que tuvieras una urgencia, una emergencia en tu consultorio? Y la mayoría me pusieron, era la opción, hola Raquel, era la opción de bueno, sí lo resuelvo, y la otra, me hago bolita. El 80% respondió que se hacía bolita. ¿Te vas a hacer bolita cuando tu paciente esté en una urgencia? No. Entonces, si no te vas a hacer bolita cuando esté tu paciente en una urgencia, tienes que quedarte a ver este live con el doctor Marco Pineda. Yo lo voy a presentar ahora, me va a mandar seguramente una solicitud. Hola, Poroto 8, ¿cómo estás? Daniel, creo que eres el esposo de mi amiga Brenda. No sé. Bueno, entonces vamos a comenzar en un ratito que el doctor Marco se conecte. Voy a darle el pase para que comience este live y vamos a comenzar con la presentación del doctor y todo lo que tienes que saber acerca de cuáles son las urgencias que se presentan en el consultorio, qué debe tener tu botiquín. ¿Quieres saber qué debe tener tu botiquín? Pues entonces quédate a ver este live hasta el final. No te pongas a llorar, no llores, en verdad. O sea, hay que resolverlo. Por eso te invito a que te quedes a ver este live. Y estoy animando al doctor Marco a que tiene que dar un curso. O sea, no nos podemos quedar así con la duda. Hoy día vamos a hablar acerca de las dudas más importantes que puedes tener. Pero, ya, a ver, Marco, mándame por favor la solicitud. Porque he visto que te has unido, pero no me estás mandando. Mándame la solicitud ya para poderte presentar. El doctor Marco Pineda con ustedes. Ay, hermana Pía, gracias por estar aquí. Ferca, cuéntame, ¿eres odontóloga? ¿Te pones a llorar? No llores. Y si tienen preguntas, por favor, déjenmelas acá. También hay una cajita que tiene un signo de interrogación para que no se pierdan en el tintero. Pueden ponerlas ahí y yo las voy a leer. Así que no hay ningún problema. No sé qué está pasando con Marco. Marco, por favor, conéctate. ¿Y si han tenido alguna experiencia? También cuéntenme la experiencia que has tenido. Yo les voy a contar mi experiencia porque a mí, amigos, me ha pasado con un paciente. En mis 13 años de odontóloga me pasó con un paciente. Y ni siquiera era un paciente como que mayor, alérgico. No, era un paciente súper joven. Marco, por favor, mándame la solicitud para ya empezar. Odontóloga, qué gusto. ¿De dónde eres? Cuéntanos. Así que vamos a empezar, Marco, para que te mande, si no, la solicitud y hablamos. Sí. Marco, mándame la solicitud para poderte presentar y empezar. Y que no se nos vaya el tiempo, porque sabemos que es un tema muy grande.
Ya está. Dale. Vamos a esperar. Ya se está conectando el doctor Marco. Hola, hola. Ah, doctor, ¿qué tal? Qué gusto. El doctor Marco Hola, ¿cómo nos saluda están? desde México. O sea, estamos acá gracias a la tecnología teniendo al doctor Marco. Lo voy a primero, Marco, muchas gracias por en verdad aceptar esta invitación, este tema tan No, al contrario. importante. Y bueno, te lo quiero presentar antes de que comencemos. Muchas gracias, al contrario. Déjame saludar a todos los que están conectando. Ojalá que estén durante toda la plática. Va a estar muy, muy interesante. Y pues bueno, seguramente van a surgir muchas dudas que poco a poco vamos a ir resolviendo para que aprendamos todos juntos, ¿no? Y pues bienvenidos. Muchas gracias también a la doctora por la invitación y a todos ustedes por estar viéndonos aquí en este momento. Súper. Si nos escuchan bien, por favor, manitos arriba para estar seguros de que no estamos hablando por gusto. ¿Ok? Entonces, vamos con el doctor Marco Pineda. El doctor Marco Pineda, como les dije, nos viene a acompañar desde México. Él es egresado de la Universidad Autónoma, Nacional Autónoma de México. Él actualmente está especializándose en ortodoncia y ortopedia. También es técnico en urgencias médicas, egresado de la Cruz Roja Mexicana. O sea, tenemos acá una ponencia, instructor en la coordinación de capacitación en la Cruz Roja Mexicana y voluntario en el área de socorro de la Cruz Roja Mexicana del Estado de México. Muchas, muchas gracias, Bien. Marco, de verdad es un gusto, un No, al placer contrario. tenerte aquí. Y bueno, comenzamos a por lo tuyo. Cuéntanos, primero, qué son unas Ok, urgencias y cuáles son las importancias de los primeros auxilios en general y en odontología. Vamos. ok. Pues bueno, antes que nada, déjame saludar a todos los que se han conectado, a mis amigos y conocidos que están por ahí. Muchas gracias por escucharnos. Y bueno, pues creo que cuando la doctora me invitó a dar este tema o a que platicáramos de este tema, eh, es un tema demasiadamente importante porque muchos no conocemos realmente qué hacer o cómo reconocer una urgencia y sobre todo cómo actuar. Entonces, quisiera hablar sobre la importancia primero de los primeros auxilios. Los primeros auxilios que nosotros brindamos al paciente estando en el consultorio o estando fuera en algún otro lugar, realmente ayudan bastante al paciente cuando se hacen correctamente. Ajá. Entonces, eh, la verdad es que lo que le hagas al paciente de primera instancia, lo que tú le realices cuando estás viendo que una persona está lesionada o está enferma, le va a ayudar bastante. Entonces, creo que es de mucha, mucha importancia, así como nosotros revisamos paso a paso, cuando colocamos una amalgama, una resina, algún procedimiento que hacemos, igual en los primeros auxilios tenemos que llevar paso a paso para identificar, actuar y saber cómo resolver el problema. Perfecto, perfecto. Es, claro, es sumamente importante tanto como tú dices, en el consultorio como fuera del consultorio, o sea, porque también los primeros auxilios, mucho de los primeros auxilios también no necesariamente tienen que darse en el consultorio, porque tú puedes saber hacer primeros auxilios, obviamente, y ayudas en cualquier lado, a cualquier persona, ¿sí o no? Claro. Exactamente, sí. Y para esto, la doctora me acuerdo que puso una encuesta de cuántos habíamos recibido en la universidad o cuántos han tomado un curso de primeros auxilios. Y los resultados fueron casi la mitad y mitad, 50 y 50, de que sí habían recibido una materia la universidad y otros que realmente no. Entonces, así como tenemos que aprender la habilidad para anestesiar, para poder hacer una extracción, para poder realizar una cirugía, de igual manera, el odontólogo tiene que tener la habilidad para poder enfrentar los primeros auxilios, porque podemos hacer algo básico y también podemos implementar ciertos aditamentos para controlar la vía aérea, para controlar hemorragias, para colocar soluciones a los pacientes, etcétera, mientras llega la ambulancia. Entonces, sí es importante que si no tuviste una materia en la cual te enseñaron emergencias médicas, sería importante que tomaras un curso o que te inscribieras a un curso para que puedan tener la habilidad. Qué perfecto. Sí sé que muchos de mis compañeros, bueno, algunos que conozco, han llevado un curso de primeros auxilios. Yo lo he llevado, como te comenté, yo soy brigadista en caso de terremotos, ¿no? Y me enseñaron cosas muy básicas, ¿no? Y otras que las aprendí a la fuerza, de las que ya vamos a hablar después.
Ahora, cuéntanos un poquito, Marco, de la normatividad para pasar al siguiente tema, que son las urgencias más frecuentes que se presentan en consultorio, ¿no? Claro, pues bueno, aquí en México, no sé si todos sean aquí, bueno, la mayoría son de México me parece, sino aquí en México existe lo que es las normas oficiales mexicanas, que son las que nos ayudan a regular ciertas funciones que realiza la gente en el ámbito médico, por así decirlo, desde la regulación del consultorio, la atención, cómo debe ser equipado, qué debe tener para que funcione adecuadamente y no ponga en riesgo a las personas. En este caso, digo, los que están aquí en México, pues sabemos que la norma oficial mexicana es la 013, que nos habla de cómo debe estar el consultorio y qué es a lo que nos dedicamos. Y dentro de esa norma viene estipulado cuál va a ser, bueno, viene estipulado, perdón, que el odontólogo tiene que tener un curso básico de primeros auxilios, de soporte vital básico y de reanimación cardiopulmonar. Uh-huh. Entonces, yo creo que si la norma nos lo dice y nos lo está dictando, es importante que chequemos esta parte, porque a veces Claro. dejamos de lado. Una pregunta, déjame que no, una cosita que no entendí. O sea, para que tú saques como que tu licencia y todo, tú debes tener, es la capacidad, por decir eso, para, como que para obtener una licencia para tu consultorio, o alguien en tu clínica debe tener esas herramientas. A eso vamos? Sí, a eso vamos, porque, como decía, la norma es como algo que nos va a dictar cómo hacer bien las cosas, por así decirlo. Claro. Entonces, digamos, aquí en México existe una, se llama Comisión Nacional para la Prevención de Riesgos, que es COFEPRIS, que es la que se encarga de que todos los consultorios estén con la regulación, que tengan las medidas Claro. de bioseguridad, etcétera. Y dentro de esa normatividad y dentro de ese, digamos, checklist que hacen ellos, Uh-huh. viene que el personal esté capacitado para dar RCP, responder ante los primeros auxilios y tener el soporte vital básico. Y digo, no es comercial, tampoco es promoción, pero en Cruz Roja se dan cursos. Cuando quieran tomar cursos la gente que está en México, la Cruz Roja está abierta a cursos que imparte para que estén actualizados en el tema. Súper. También, incluso la norma también nos menciona que debemos contar con un botiquín y justamente al final vamos a ver lo que contiene un botiquín, Uh-huh. porque es lo más básico que tiene el botiquín, ¿ok? Qué bueno. Eso es lo que acá faltaría el colegio odontológico, por decir así, debería regular eso un poquito porque no nos piden como obligación para tener un consultorio, o sea, no, no está dentro, ¿no? Entonces sí, es importante. Igual uno debe tenerlo por conciencia, ¿no? O sea, debe hacerlo por conciencia. Listo. Sí, claro. Ahora, Bueno, si alguien tiene alguna duda o alguna ¿alguna duda de pregunta, puede ir a poner en los A ver, pueden comentarios. dejarlo. Ajá. Y vamos a ir resolviendo. De todos modos, al final vamos a ir estando, al final vamos a resolver las dudas que tengamos, ¿ok? Listo. Y bueno, así para entrar en materia como tal, de qué son las urgencias, cuáles son las que se pueden presentar y cuáles son las más frecuentes, hay que saber que identificar entre una urgencia y una emergencia. Hay muchas personas o muchos autores más bien, que nos dicen una emergencia es tal y otra emergencia, y una urgencia se refiere a algo que compromete la vida. En realidad son términos de autores, algunas definiciones, pero básicamente lo que nos va a requerir una atención de urgencia es que se va a presentar de manera inmediata, ajá, ni nos va a avisar, ni va a decir, ay, me va a pasar esto, ¿no? Sino que va a ser de manera inmediata y sobre todo que puede llegar a comprometer la vida, la función de algún órgano o alguna función vital. Ajá, entonces, uno de las habilidades que tenemos que tener al momento de enfrentarnos ante una urgencia es el hecho de saber identificar qué tipo de urgencia nos está ocurriendo. Entonces, eh, hay diferentes tipos de urgencia, entre ellos vamos a dividirlas, digamos así, por aparatos y sistemas. Uh-huh. Tenemos emergencias del sistema cardiovascular, emergencias respiratorias, emergencias de anafilaxia, neurológicas, etcétera. Entonces, ¿por qué se nos puede llegar a presentar una urgencia? Pues por muchos factores. Principalmente, y lo que hemos venido viendo durante los últimos años, es que se han incrementado las enfermedades crónico-degenerativas. No sé qué opinas tú al respecto. Sí, en verdad sí. Ajá, entonces hay más gente que es hipertensa, hay más gente que más jóvenes les dan infartos,
etcétera. Entonces, de lo más sencillo que podemos tener en el consultorio que se nos puede presentar son los desmayos o los clásicos síncopes, Síncopes. ¿no? Ujú. Exactamente, que muchas veces de por sí el paciente ya viene con ansiedad, con temor, con la angustia de saber qué le vamos a hacer, si le va a doler, si no le va a doler, quizá porque ya tiene malas experiencias. Entonces, si el paciente no le explicamos signos vitales de inicio, que perdón, me regreso un poquito porque efectivamente la historia clínica, como ustedes saben, nos ayuda bastante y nos dice si Sí. nuestro paciente puede ser propenso a... Claro, Marco, disculpa que te corte, si nos hemos salteado historia clínica, que es un tema súper importante. Este, Exactamente. Cuéntanos un poquito antes de pasar a las urgencias de las que están hablando, disculpen chicos, un poquito de historia clínica, ¿qué es lo que tú consideras básico que uno debe tomar cuando tu paciente, la primera vez que va o cuando sabe que le van a hacer una extracción? ¿Cuáles son las cosas básicas que tú crees que debe tener la historia clínica? Exactamente, bueno, es evidente que la historia clínica comprende varios rubros, Ujú. pero en específico para saber inclusive en qué horarios dar la consulta, cuánto tiempo nos vamos a tardar. Es bien importante primero los antecedentes heredofamiliares y antecedentes patológicos personales. Es decir, si tiene antecedentes de hipertensión, problemas de asma, alergias a algún medicamento, inclusive a algún alimento, eh, también la edad del paciente, si toma medicamentos, creo que son de los datos más importantes que Ujú. tenemos que tomar en cuenta dentro de nuestra historia clínica. Y sabiendo esto, podemos también, si se llegara a presentar una urgencia en un paciente que es hipertenso, diagnosticar o irnos más hacia el diagnóstico de crisis hipertensiva o quizás hasta un infarto. Ujú. Ya. Es que en verdad, o sea, es fuerte, pero uno, o sea, no es por asustarnos, obviamente, es para que seamos precavidos, porque la vida de nuestro paciente está en nuestras manos también. Entonces, la Exactamente. anamnesis es súper importante y no es que llega el paciente y ya, señor, siéntese y abre la boca, o sea, no, eso no No, tiene que sí, pasar, nunca. es muy importante. Inclusive en historia clínica, al inicio vienen signos vitales. Y cuando la citamos o le damos otra cita, a veces dejamos de lado otra vez la toma de signos vitales y a lo mejor puede haber un factor ahí determinante que nos lleve o nos cause una emergencia. Marco, ¿cuáles son los signos vitales? Lo que uno debe tomar cuando llega el paciente, por favor. Ok. Signos vitales que debemos tomar casi siempre cuando van a hacer inclusive hasta tratamientos quirúrgicos es la tensión arterial, Ya, ajá, la frecuencia cardíaca, ya. la frecuencia respiratoria. En este caso actualmente pues ya también se está tomando la oximetría Ujú. y inclusive en pacientes diabéticos tomarle la glicemia capilar, es decir, la glucosa, porque no sabemos si el paciente se tomó su medicamento, no se lo tomó, Claro. o se le olvidó y demás, pero sí tenemos que valorarla nosotros para descartar que pueda quedar una hipoglucemia o algún problema. Una pregunta, también temperatura, ¿no? ¿O no? Temperatura, sí, también es cierta temperatura, inclusive hasta antes de entrar al consultorio. Claro. Entonces, signos vitales que debemos de, aparte de la anamnesis, muy presentes, frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria, oximetría. Si tenemos el aparatito de glucosa, hay ciertos pacientes que te dicen que sí están controlados, otros que ni siquiera saben que son diabéticos. Y nosotros podemos pesquisar en la consulta este problema de diabetes de glucosa y la temperatura básico, pues ahora, ¿no? Listo, ahora sí, pasamos a las urgencias más frecuentes que nos habíamos quedado. Ok, sí, entonces hablábamos de los 5 Ps, que era una muy frecuente porque la gente aparte que llega ansiógena, llega preocupada, quizá tuvo malas experiencias, entonces eso nos lleva a un cuadro clínico donde la persona puede caer en el desmayo, ¿no? O la inconsciencia. Una patología, por así decirlo, que se llama hipertensión postural, la hipotensión, perdón, hipotensión Hipotensión. postural. Ajá. Después de tener mucho tiempo acostado al paciente y el paciente se levanta muy rápido,
puede llegar a causar mareos, inclusive hasta que el paciente al caminar o al dar un paso también pueda caerse y eso provocar otro tipo de lesiones. Entonces también es muy frecuente, por eso es muy común que nosotros los odontólogos digamos al paciente, permítanos tantito aquí, Claro. tiene algún mareo, una sensación para evitar que tengamos una, Pasa bastante, un problema de este ¿no? A tipo. veces se paran de Ujú, golpe y se marean, ¿no? exactamente. Ujú. Entonces, digamos, son esos más, las más comunes. Vamos a empezar de las más ligeras a las más graves, ¿no? Otra patología que podemos tener es crisis hipertensivas. Después del tratamiento o del postoperatorio, a veces no corroboramos los signos vitales y si la persona nos había dicho que era hipertensa, puede que la presión se haya subido y en ese momento causarnos ciertos signos y síntomas que el paciente le cause malestar, inclusive sensación de opresión en el pecho, dolor de cabeza, etcétera. Ujú. ¿Listo? Exactamente, entonces, o puede el paciente referirnos que tuvo infartos previos, pero que ya está controlado y que ya tuvo tratamiento, y en el momento que nosotros lo tenemos en consulta, pues empieza con síntomas de infarto, ¿no? Entonces, saber Claro. identificar, saber cómo responder, y para eso es muy importante, insisto, nuestra historia clínica. Así es, así es. ¿Qué otra? A ver, Bueno, entonces hemos hablado de el síncope vasovagal, ¿no? Que es ujú, desmayo porque a veces es ansiedad, algo le pasó al paciente. La hipotensión postural que se produce después de que el paciente está de repente echado mucho rato, se para de golpe y se marea, entonces hay que tener cuidado con eso. Y la crisis hipertensiva que se puede dar después de algún tratamiento, por ejemplo, después de ponerle la anestesia, hacerle la extracción, supongamos una curación, una resina, le puede dar esa crisis. sí, puede ser después del postoperatorio, del tratamiento que ya hemos hecho. Ujú. Ajá, a lo mejor la misma tensión de él durante el procedimiento que hicimos generó que su frecuencia cardíaca aumentara y por ende que su hipertensión también se viera más notoria. Claro. Ajá. Entonces, dentro de la historia clínica también les decía mencionar qué tipo de medicamentos toma el paciente, porque al rato que vamos, bueno, un reto más que vamos lo del botiquín, es importante tener ciertos medicamentos por si el paciente no lo traía, ayudarle Ujú. en ese momento. ¿Ok? Claro. Ujú. Bueno, dentro de las emergencias cardiovasculares, de las más graves que pudiéramos tener es un paro cardiorrespiratorio. Ajá. Es ahí donde sí tendríamos, yo creo que, o la mayoría de gente, no sé qué opine, sería como más de miedo, ¿no? Decían hace rato, me pongo Sí. a llorar, pido ayuda Cuidado, o a ver qué ahorita, hago, igual, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo ahorita cuál va a ser más o menos el tratamiento en un ratito más. Y bueno, si pasamos también a patologías del sistema respiratorio. ¿no? Ujú. ¿Mm? Muchos pacientes les mencionaba, de la más ligera emergencia que podemos tener del sistema respiratorio es la hiperventilación. Ajá, muchas veces, inclusive en los pacientes infantiles, llegamos a ver que llegan tan ansiosos que están hiperventilando exactamente, Ujú. y eso puede llegar a causarnos un estado de inconsciencia. Ujú. Mm. Ajá. También una de las cosas que puede afectarnos al sistema respiratorio es la obstrucción de la vía aérea. Obviamente es 100% que trabajemos con la vía aérea y que con los instrumentos, con las limas, con las fresas, con cualquier objeto que se llegue a ir a la vía aérea, puede causarnos un problema tremendo. ¿No? Claro, que podría ser como que aspiratorio, ¿no? O sea, Ajá. uy, no. Sí, como tal, obstrucción de la vía aérea. Ya. Ajá. ¿Qué más? Entonces, ¿manda? ¿Cuál más? Me dijiste respiratoria, estamos en Eh, hiperventilación. Ya. la obstrucción de la vía aérea y también tenemos crisis de asma. Si el paciente nos menciona en algún momento que es asmático, pues también hay que saber cómo, en qué posición colocarlo en la unidad dental, que no nos debemos tardar tanto con ellos, hacer la anamnesis de que si se tomó su medicamento o no, y desde cuándo fue su última crisis de asma. El último cuadro que tuvo, ¿no? Exactamente, ajá, porque Su- igual en el momento que estemos no sabemos, nos puede presentar una crisis de asma y no vamos a saber qué hacer. De igual manera, si no traes un medicamento, pues también es como cosa muy grave. Entonces, tener también ciertos fármacos en nuestro botiquín.
Claro. Creo que hasta el momento van esas tres. No sé si hay alguna más que quieras agregar. No, de momento no. Entonces, hacemos un pequeño resumen de lo que vamos hasta ahorita, ¿ya? Las urgencias Ajá. más frecuentes que ha mencionado el doctor Marco Pineda, aquí presente, futuro ortodoncista y paramédico, son, pueden ser urgencias frecuentes, cardiovasculares, respiratorias, neurológicas y, por ejemplo, hipersensibilidad. ¿Estamos bien? ¿Soy bien? ¿Sí? ¿He hecho mi tarea? Ok, sí. Listo. Vamos apenas a tocar el tema de hipersensibilidad. Ya. Las cardíacas tenemos, no, primero vamos con las que primero se presentan, de más light a más fuerte. El síncope, vasovagal, Sí, la hipotensión postural, exactamente, sí. la crisis hipertensiva. Exacto. Muy bien. Y después vamos a comenzar con las cardíacas. Ahí. Las cardíacas pueden ser un paro respiratorio, no, un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Ajá, un paro cardiorrespiratorio, Ya. que sería como lo más grave que pudiéramos tener en un consultorio dental. Y del sistema respiratorio es la hiperventilación, que puede llevarte a la inconsciencia, la obstrucción de la vía aérea y las crisis de asma. Exactamente. Vamos bien hasta ahí. Listo. Vamos a pasar. Nos tocaría las neurológicas, ¿verdad? ¿Dónde? Nos tocaría las neurológicas. Neurológicas y pues ahí también podemos meter hipersensibilidad. Ok. Ajá. Creo que una de las cosas más o que más se pueden presentar en las urgencias es la reacción alérgica a los anestésicos. Sabemos que tenemos una gran variedad de anestesias para diferentes circunstancias, inclusive hasta para pacientes embarazados y demás. Pero cuando es el paciente que por primera vez le van a colocar anestesia, no sabe si es alérgico o no es alérgico. Entonces, sabemos que la reacción al anestésico provoca una reacción inmunológica y por esto nos puede llegar a provocar inflamación de la vía aérea superior. Creo que tenemos un problema. No, está perfecto. Sino que estoy anotando. ¿Me escuchas? Se está cortando un poquito, ¿verdad? A ver ahora. ¿Me escuchas? Hola. Sí, yo escucho perfecto. Sí, Yo también te escucho escucho perfecto. súper No bien. sé, ¿los demás escuchan bien o...? Por manito arriba si nos escuchan bien y manito abajo si nos escuchan mal. Hola. Sí, ayúdenos manita arriba si nos escuchan bien. Y manito abajo si nos escuchan mal. Bueno, vamos a seguir. Yo creo que no hay Lo problema. único que yo veo aquí en el teléfono es que Ahí está, formada manito la arriba. pantalla nada más. Gracias, Ari. Ariela. Ya. Seguimos. Estamos hablando de la reacción a la anestesia. Gracias, Shirley. Ok, entonces creo que vamos bien. Todo bien. Pía, gracias, hermana. Listo. Cami. Ok, bueno, voy a continuar entonces. Ya. Ok, bueno, estábamos hablando de la hipersensibilidad a la anestesia. Entonces, lo que nos va a llegar a provocar la hipersensibilidad sabemos que es una reacción inmunológica y que por ende vamos a tener inflamación principalmente de la vía aérea respiratoria superior. Ajá. Entonces, el paciente va a empezar de ansioso, va a empezar a sentir que no respira, va a empezar a desesperarse incluso, ¿no? Y lo más grave que pueda pasar es que nos dé un shock anafiláctico, una situación más grave y que no podamos actuar o saber qué hacer durante la reacción alérgica. Sabemos que la anestesia pues entra de manera lenta, que a lo mejor no pasamos todo el cartucho y ya nos está presentando ciertos síntomas. Ya, sí. Con respecto a eso, yo les prometí que iba a contar mi experiencia y lo voy a hacer. Voy a contar muy rapidito. Yo tengo un paciente, Renato, si me estás escuchando voy a contar tu caso. Ya. Tengo un paciente que cuando hizo una reacción
hipersensibilidad a la anestesia. En realidad era un paciente que ya había, paciente joven, ¿eh? O sea, paciente de 22 años más o menos, o 21 creo que tenía ese tiempo, ya había venido otras veces al consultorio, ya le había hecho extracción incluso con anestesia con epinefrina, y no había tenido ningún problema. Pero un día vino para una simple curación. Le coloqué un cartucho de anestesia nada más, Sí. estábamos conversando y en eso me dice, siento algo acá, me dijo, ¿ya? Y yo, qué raro. Y cada vez que hablaba, su voz se hacía más así, y cada vez hablaba así, y yo me comencé a volver loca, porque dije, no, estás haciendo un shock, no vas a comenzar a hacer un shock, ¿qué hago? Felizmente, bueno, primero le di vía oral, Sí. una pastilla, tipo que antialérgica, pero en verdad no hizo nada, y dije, no, tengo que inyectarte. Entonces, felizmente, de verdad, tenía dexametasona en mi consultorio. Y le coloqué, yo no sabía poner intramuscular hace mucho tiempo, aprendí a la fuerza, esa es otra cosa que le estaba contando a Marco. Una paciente un día me dijo, ponme, y yo, bueno, está bien. Sí, claro. ¿Qué haces? ¿No? Agarré intramuscular, dexametasona, le fue pasando, fue calmándose, y al final, normal. O sea, porque ya se le estaba cerrando, pues, la glotis, yo supongo, ¿no? Y me asusté mucho. Y yo me asusté más que el paciente me dijo, Natalia, tranquila, y en verdad es súper importante tener botiquín. Yo tengo ahí todavía, o sea, y renovarlo cada cierto tiempo, ¿no? Porque no es que lo tengas ahí, se pudrió y ya. Por eso es que ahora Marco nos va a enseñar qué es lo que tenemos que tener en el botiquín. Por favor, esa era mi experiencia para que no les pase a ustedes. Si no les ha pasado nunca, agradezcan a Dios de todos los santos, pero nunca sabemos en qué momento puede pasarnos. ¿Sí? Exacto, sí. O sea, hay veces que nos toca aprender a la mala, o a veces de decir, ¿qué hago? Pues lo único que se me ocurre es hacer esto. Y aunque no tengamos la técnica como tal, inclusive eso nos puede ayudar después ya a reflexionar y decir, ¿sabes qué? Sí necesito estar más preparado, sí necesito estar más capacitado. Sí es. Y sobre todo, como es la doctora Camila, un cierto saludo, doctora, A mí. es importante tener un botiquín. Y no solamente tenerlo, sino saber qué tenemos y cómo usarlo, porque muchas veces sí, sí lo tenemos y cumplimos con la regla y demás, pero ¿cómo lo usamos? O ¿cómo sabemos que se usa toda, contiene, ¿no? Y renovarlo también, porque a veces las cosas no las usamos, se vencen y se vencieron y ya, hola Cami. Listo. Seguimos entonces. Nos quedamos en shock anafiláctico. Dejen hacer un paréntesis, les voy a comentar también una experiencia que yo tuve con un paciente y una experiencia propia. Cuéntanos. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Ok. Bueno, justamente terminado de anestesiar, no fue como tal una reacción alérgica, porque no lo fue. Lo que pasó fue que cierto chorrito de la anestesia, pues digamos que se lo pasó el paciente o cayó dentro de la boca y se lo pasó el paciente, ¿no? Entonces, pues obviamente sabemos que el anestésico nos quita la sensibilidad, más no la función como tal. Ajá, es más sensorial y no motor. Y pues la paciente bien asustada me toma del brazo y me dice, no puedo respirar. Me dice, no siento que esté pasando la saliva. Y yo, no, ¿cómo cree que no me diga eso? No, yo pensé que era una reacción alérgica. Pero cuando le dije, a ver, la recostamos, la volvimos a sentar, la incorporamos y pues le dije, a ver, meta aire por su nariz, sáquelo lentamente, y me decía, bueno, sí puedo respirar por la nariz, pero por la boca no puedo respirar, es que no siento que pasa saliva y demás. Y después yo le dije, no, pues está respirando, tranquila, no pasa nada, vamos a esperar a que se relaje, siga respirando por la nariz, siga metiendo aire por la nariz, sacarlo por la boca, y entonces fue como se calmó y se tranquilizó. Pero yo me di cuenta hasta que yo en un tratamiento que me hicieron, que me quitaron el tercer molar, me pasó lo mismo, exactamente lo mismo. Me cayó anestesia y de verdad se siente que no pasa saliva, se siente que no deglute uno. Y sí le da la sensación de que no está respirando. Pero obviamente cuando ya le pide respire por la nariz, meta aire y demás, dices, no, sí está respirando, solamente que no siente porque digamos que tomó un poquito de anestesia, ¿no? Claro.
Sí, sí, mira, esas cosas que uno puede confundirse, Sí, ¿no? entonces Es súper sí, importante. entonces Sí, es importante pues sí, saber identificar qué es lo que está pasando. Muchas veces la gente se desespera y como la paciente, ¿no? Decía, no puedo respirar, no puedo respirar, y dije, tranquila, eh, vamos a ver qué está pasando, la incorporamos. Entonces, una de las funciones y de las habilidades que tenemos que tener es mantener la calma, identificar qué es lo que está pasando y ahora sí ayudar a la persona. así es. Bueno, Y bueno, faltan todavía una, dos, tres, sí, como cinco no, casi tres, patologías. ya nos faltan Vamos a 22, continuar porque porque ya si no nos va a estamos, dar a ver, tiempo. tenemos 25 minutos. Vamos, vamos, tratamientos generales. Ok, perfecto. Bueno, también una de las cosas es la hipoglicemia. Como dijimos, es importante tomarle la glucosa al paciente para saber que realmente, en especial si es diabético, si realmente se tomó su medicamento o no se lo ha tomado. ¿Ah? Dentro de las emergencias neurológicas, pues podemos tener desde convulsiones, ajá, derivado de epilepsias, y como decía, en historia clínica sabremos si es epiléptico, y crisis nerviosas, ¿no? Que la gente se pone muy, muy alterada, y inclusive me ha tocado pacientes, digo, respeto las situaciones de los pacientes, a veces han llorado, a veces se han sentido mal ellos mismos, y quizá en esas situaciones de crisis nerviosas simplemente es escuchar al paciente, hacerlo que esté un poco más tranquilo y darle la confianza de que realmente el tratamiento que le vamos a hacer pues va a ser para su beneficio y va a ser lo más agradable posible. Así es, totalmente. Creo que eso es primordial, primordial. ¿Sí? Siempre, ¿no? Sea cual fuera el tratamiento, porque todos son diferentes, Exacto. todos sienten el dolor de manera diferente. Hay que recordar que también el dolor es no solamente algo físico, ¿no? También es algo, tiene un componente emocional muy fuerte. Listo. Seguimos. Exactamente. Entonces, es importante identificar, como decía, y una de las, bueno, de lo que hemos hablado son como enfermedades, pero también nos podemos encontrar con traumatismo. Es decir, principalmente como trabajamos con, bueno, alrededor de la boca tenemos tejidos blandos, pues obviamente las hemorragias también son como muy comunes, ¿no? O inclusive puede llegar un paciente, bueno, me tocó a mí, llegó un paciente que no venía a consulta por un diente, sino porque se había golpeado y se había lacerado literalmente el labio. ¿Ah? Entonces, saber controlar una hemorragia, saber identificar qué fue lo que lo provocó Ujú. o qué tipo de herida está en los tejidos blandos circundantes a la cavidad oral y saber tratarla, ¿ok? Súper. Seguimos. No sé, se escucha, Ahora, ¿me ¿sí me escuchas? escucho ¿Me bien? escuchas bien? ¿Me escuchas bien? A ver, Entonces, hola, 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 no hay hola. ningún problema hasta ahorita con la transmisión. Seguimos. Ok, bueno, vamos a continuar. Yo creo que todos los que son odontólogos, en la mayoría que estamos conectados, creo que son odontólogos, y si hay algún paciente además, bueno, existe una escala, se llama escala de riesgo, que es de la Asociación Americana de Anestesiología. Entonces, lo que nos manejan en esa escala o en ese cuadro es ver qué tan riesgoso es hacer un procedimiento en pacientes con comorbilidades. Ujú. Es decir, en pacientes que tienen hipertensión, en pacientes que tienen hipertensión y asma, en pacientes que son diabéticos, asmáticos e hipertensos. Entonces, esa escala es muy importante que la estudiemos, que la leamos y sobre todo que nos va a ayudar a tomar decisiones para ver si nuestro paciente es de riesgo o no es de riesgo. Y si nos puede implicar a futuro, pues alguna emergencia médica como tal. Súper. Sí, Ok, seguimos. hasta aquí alguna duda o pregunta, ¿Alguna ¿alguien tiene otra algún pregunta comentario? parroquial, algo que quieran compartir? ¿Se les ha pasado? Porque vamos a seguir y ya falta. Yo sé que hay una cosa que todos quieren saber, que es qué debemos tener en nuestro botiquín. Yo sé que todos quieren saber eso. Ok, Este, sí, ya vamos para allá.
Pero ya falta Ok. poco. ¿Alguna duda hasta aquí? Saludos a todos que están conectados. Saludos, Randy. Gracias por estar aquí. Sé que muchos están desde el comienzo, otros que se han ido conectando poco a poco. Esto es un tema súper importante. Y agradecer a Marco nuevamente por estar acá con nosotros. Gracias Shirley, gracias Jimena, gracias también Randy, que se ha conectado también. Gracias a todos los que están acá escuchándonos, de verdad. Listo. Ok, bueno, vamos a continuar antes de que nos den el tiempo. Seguimos. Que le decía yo antes de iniciar el live a la doctora que es un tema muy grande, muy extenso y que sobre todo que tenemos que entender a la perfección. Entonces, pues bueno, estamos hablando de manera muy general, pero ojalá les quede la duda para después hablar de un tema en específico o de una urgencia médica en específico y cómo actuar. Así es, así es. Bueno, ya vamos al tratamiento de manera general. ¿Ah? Entonces, de manera general, el tratamiento tiene que ser de inicio mantener la calma. No podemos ponernos a llorar, no podemos hacernos bolita, como habían comentado la mayoría en la encuesta. No podemos decirle no al paciente y mucho menos que note nuestra inseguridad, porque desde ahí creo que el paciente se puede complicar más de lo que le podemos ayudar. Entonces, siempre estar muy seguros de lo que vamos a hacer y muy seguros de lo que vamos a decir. Ajá. Por eso es la invitación a que nos sigamos capacitando en el tema de urgencias y sobre todo tener la habilidad. Entonces, la primera, una de las reglas que tenemos en la atención de primeros auxilios es mantener consciente a la persona. Ajá. Es decir, que en ningún momento pierda la conciencia. Si el problema se agrava y cae en inconsciencia, entonces nuestra prioridad va a ser mantener la vía aérea permeable. Ajá. ¿Cómo mantenemos la vía aérea permeable? Tenemos la forma más sencilla de hacerlo. Literal, poner a 0 grados el sillón dental, literal, acostar al paciente en el sillón y estirar ligeramente el cuello hacia arriba. ¿Sí? Justamente hacer este movimiento nos abre la vía aérea. ¿Esto para qué? Para evitar que la misma lengua obstruya la vía aérea y no esté pasando aire. Quizá no fue un síncope, quizá no fue una hipotensión postural, y lo que no necesitamos es que se obstruya la vía aérea, entonces aplicamos la letra A, que es abrir la vía aérea. ¿Ah? Después es checar que esté respirando. Quizás si está en inconsciencia, checar que esté respirando. Hay una técnica que es ver que el tórax se esté expandiendo al momento de que la persona respira. ¿Ah? Estar observando si el paciente está respirando. Si la persona está consciente, ver cómo es su respiración, si es muy acelerada, si es muy disminuida, si a lo mejor hace pausas entre las respiraciones, entonces va a ser importante también evaluar la respiración. Y en otro punto también muy importante es evaluar el pulso o la frecuencia cardíaca. Ajá. Porque eso nos va a dar indicios de si la frecuencia cardíaca, o sea, su corazón está latiendo de manera regular, de manera irregular, o que nos puede llevar a ciertas patologías, no sé, como un infarto, una crisis anafiláctica, crisis hipertensiva, etc. Antes de, bueno, haciendo un paréntesis, es importante que si están con el asistente, con otro doctor, o la persona que les ayuda en recepción, es importante que... No, decía que creo que es importante que ellos tomen la hora, ¿no? ¿Mandé? Es importante que alguien más tome la hora, ¿no? Exacto, es importante primero que los 3 personas o los que estén dentro de la clínica sepan de primeros auxilios. Porque va a ser importante que actúen de manera como un trabajo en equipo. Ajá, porque si no, nuestro asistente a lo mejor no va a saber dónde está el botiquín, qué nos va a pasar, qué necesitamos aplicar al paciente. Entonces sí es importante que todos los que estén dentro del consultorio sepan de primeros auxilios y trabajen en equipo para beneficio del paciente. Así es. Qué importante. Tomar Qué importante, es que en verdad, o sea. Exactamente. Sí, la verdad es que es muy importante porque muchas veces es de, ¿y dónde dejé el botiquín? ¿Y dónde tengo las agujas? ¿Qué te pasó? No. Exactamente, entonces sí es algo complicado. Otro punto importante es, bueno, dijimos la vía aérea, la ventilación y la circulación. Son signos importantes que nos van a determinar si el paciente
necesita un traslado en ambulancia o podemos manejar nosotros la urgencia como tal. Ajá. Después de evaluar esos 3 puntos, vamos a identificar qué es lo que está pasando, si es una crisis hipertensiva, obviamente tomar los signos vitales, si es una reacción anafiláctica, si solamente fue un síncope, si a lo mejor el paciente no tomó sus medicamentos. Entonces vamos a identificar y si nosotros tenemos el fármaco que el paciente toma, le podemos ayudar. Insisto, es un tema muy grande. Un ejemplo nada más, existen varios antihipertensivos, el captopril, enalapril, metoprolol, pero no todos funcionan de la misma manera. Así es. Aunque sí son antihipertensivos, no funcionan de la misma manera. Entonces es importante preguntar al paciente qué medicamento es el que toma él. Y a veces el paciente no sabe, o sea, y si el paciente no sabe, es como que, uno que tiene la cajita así, bueno, señor, la próxima vez que venga, no se olvide de decirme cuál es el, o sea, chequéelo, ¿no? Y dígame cuál es el que se toma. Claro. ¿No? Es importante recalcar esto, porque a veces el paciente o te lo dice por el nombre comercial, no sabe qué es exactamente, y se olvidan, ¿no? Pero nosotros tenemos el deber de ahí como que hincar un poquito y decir, señor, ya, ok, pero la próxima vez le voy a volver a preguntar, por favor, necesito que me traiga, por último, la lista escrita de lo que toma, ¿no? Sí, casi, ¿no? O básicamente, tráigame todos los medicamentos que toma y aquí le tomamos. Pero que claro. Eso es lo importante. Bueno, si el paciente, en un momento que el paciente está en inconsciencia y no podemos sacarlo del estado de inconsciencia, es importante que tengamos en cuenta que debemos activar el servicio médico de urgencia. Y con esto paso al siguiente tema, que es tener los teléfonos de emergencia a la mano. O sea, literal, no es de los tengo, lo guardo en un folder y está en el primer cajón, en el segundo escritorio. Ahí. No, nunca más lo vi. Ajá. Entonces sí es importante tenerlos a la mano, inclusive a la vista, para que la gente sepa a qué número va a marcar y sobre todo qué es lo que le vamos a decir cuando requiramos una ambulancia. Así es. Porque aparte de que nosotros ya estamos dando un tratamiento que es el ABC, si el paciente no llega a mejorar, entonces sí es activar el servicio médico de urgencia. Amigo, una pregunta. ABC es apertura de la vía aérea. Sí. B es la ventilación, checar que esté respirando, ya. O ver cómo está su respiración. ¿Y la C? Y la C es de la circulación, del pulso, checar si tiene pulso o ver cómo es ese pulso, porque inclusive el pulso a lo mejor es muy, muy, muy ligero y no se llega a percibir, o a lo mejor es muy, muy, muy rápido, que nos puede estar indicando algún otro tipo de situación. Nos está dando los tips así súper buenos. ¿Cuáles son los teléfonos que tenemos que tener de emergencia? Para terminar con que nos enseñes tu bello botiquín y ya. Sí, ok, déjame pasar algo más. Ok, pues bueno, aquí tengo el botiquín que siempre tenemos. Déjenme ver cómo lo acomodo porque... Algunas cosas básicas que nos digas que deben tener el botiquín. Por favor, gente, atenta, porque va a haber examen de esto. Bueno, básicamente debemos de tener el aparato, el baumanómetro y estetoscopio. Básicamente es para tomar signos vitales, tensión arterial, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca. Súper. Mencionaba hace rato que era importante tomar nuestra glicemia capilar, entonces siempre es importante contar con un glucómetro. Ya. Para saber si nuestro paciente... sí, se tomó su medicamento. Inclusive, cuando el paciente está en inconsciencia y no sale de la inconsciencia, muchas veces puede ser que no tenga glucosa el cuerpo y que por eso está en inconsciencia, por eso cae en inconsciencia después del tratamiento que le hicimos. Okay. Bueno, este pequeño estuchito. Ya, ahí tienes muchas pastillas diferentes. Exactamente, son donde están los fármacos. Algunos fármacos que como técnicos en urgencias médicas podemos manejar. Son medicamentos que metemos tanto intramuscular, intravenoso o diluidos en soluciones. Pero pues de manera práctica también los tenemos aquí en el consultorio. Tenemos desde pastillas, cápsulas, hasta ámpulas y todos los medicamentos que puedan contener. Ya después les digo, haremos un tema específico nada más a lo mejor de fármacos. Por favor, un tema nada más de... si quieren un tema de fármacos, por favor pongan like. Y comenten un poco qué temas es el que más les interesa saber.
Eh, ¿Qué más? ¿Qué más tienes por ahí? En bueno, oxímetro, oxímetro. oxímetro, y bien importante, tener un broncodilatador Ya. para pacientes que a lo mejor están cursando con crisis asmática, pues tener nuestro material, nuestro fármaco disponible. Y pues básicamente digamos que es lo más importante. Ujú. Déjenme, les voy a dar un recorrido Ahí está. por aquí, aguántenme, y bueno, no sé si se alcanza a ver el botiquín. Ahí está, amiga Luzmila Erandi. Ay, mira, mira, miren todas las cositas que tiene. Mira, son varias cosas, o sea, chicos, Son varias cositas. importante, no es un curita nomás, y el algodón. Y va también me da culpa para Entonces, mí, porque yo tengo que decir que tengo pocas cosas. Mi sí, dexametasona digo, me salvó la vida, de hecho, pero muy pocas. Miren, ajá, Marco, de tal hecho, vez como podríamos poner comentaste, qué cosas hay en el botiquín. De repente, vamos a hacer un resumen, como siempre hago resúmenes de este live, porque está en verdad ajá, genial la información que nos has dado. Y tal vez ahí también podemos poner qué cosas debemos tener en el botiquín, porque hemos visto que son muchas cosas. Y en verdad te agradecería si quisieras hacer otro live conmigo acerca de fármacos, que es básico, 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 que debemos tener en el botiquín. O sea, solamente sí, yo fármacos que creo debemos tener en el botiquín. que Y sí. y ya te he dicho, tienes que lanzar tu curso, por favor. Yo sería la primera en matricularme. Tienes que lanzarlo, porque al menos ahí en México la normativa para manejar un consultorio te requiere primeros auxilios. Aquí creo que necesitamos mucho de eso porque tenemos que entender que nuestra formación como odontólogos no es solamente ver dientes, sino es ver al paciente y es importante, como tú me has dicho también, que podemos pesquisar muchas de las enfermedades del paciente que no sabe que tiene, uno por evaluación de tejidos blandos, lo sabemos, pero también por ¿Sí? midiéndole la glucosa, ¿no? Entonces, agua de hacer Sí, para pacientes nerviosos, amiga, no te preocupes. Vamos a... sí. Sí, inclusive, bueno, actualmente ya hay estudios que nos indican que los pacientes que tienen problemas periodontales o enfermedad periodontal o problemas bucales pueden ser muy propensos a tener enfermedades cardiovasculares. Así es. Ujú. Entonces, sí son temas muy importantes. Perdón, les decía, por ejemplo, aquí en México, la norma oficial mexicana que rige la profesión nos indica qué medicamentos podemos tener en el consultorio Ujú. o qué medicamentos debemos manejar. El problema aquí, o muchas de las cuestiones es qué dosis, en qué momento, cuándo se coloca. Entonces, yo creo que sí, yo dispuesto a hacer otro live y también planear el curso para saber cómo manejar todas esas situaciones, ¿no? Entonces, les Sí, terminé de comentar, bueno, así de rápido, ujú. esta es parte de donde tenemos gasas, apósitos, tenemos un collarín, esto de aquí que ven es una férula moldeable, Ujú. ajá, es una férula que se puede moldear y nos ayuda a fijar un poquito si hay alguna luxación, quizá no todo como una fractura, pero es una luxación. Ujú. Este sí es bien importante, les voy a mostrar denme un segundo. Es muy importante que lo tengamos. Es una mascarilla para dar Ah, ventilación de boca a boca. ya. Bueno, de la mascarilla que nos Ujú. proteja y sobre todo pues dar ¿cómo se llama? Ventilaciones. Ajá, muchas veces los pacientes que tienen o que caen en paro cardiorrespiratorio necesitan ventilaciones. Ujú. Entonces, esta mascarilla nos ayuda perfecto, Claro. va en el paciente y esta parte es donde nosotros damos las ventilaciones. Así es. Si la pudieran ver, tiene una válvula que es una Ujú. válvula unidireccional, es decir, entra el aire, Solamente pero eso. no sale Ya. completamente. ¿Qué Entonces, sí es muy importante que tenga la tuya también. y también, o sea, que, aprender a hacer las compresiones. A mí me enseñaron que son, mira, si no me equivoco, no he tenido que seguir esas 30 en adultos son 30, ¿no? Series de 3 series de 30, ¿no? Ok, bueno, sí, hay varios, últimamente la Asociación Americana del Corazón acaba de publicar recientemente en este año las nuevas actualizaciones que maneja para la reanimación cardiopulmonar, tanto para personas que son primeros respondientes como para personas profesionales que se dedican ya en la materia. Oh, ya.
Entonces, cuando puedan, chequen A ver, ¿cuál es? la guía, ¿El nombre? la guía del... ¿Guía? ¿Ande? ¿Guía de qué? Guía de la Asociación Americana del Corazón. Si quieres pongo un post, vamos a hacer esto, voy a poner un post donde Sí, venga la portada de la guía para que la busquen. por favor. Y vienen maneras, Si uno de ahora mis tenemos una pregunta. pacientes cae en paro cardiorrespiratorio, las compresiones se dan en la unidad o en el suelo, ¿verdad? Ok, se pueden dar, lo más específico es que sean en el suelo, porque sabemos que el sillón dental tiene una parte que puede hacer palanca, entonces las compresiones no son efectivas, las compresiones tienen que ser sobre una superficie totalmente rígida, ajá, para que sean funcionales y nos ayuden bastante. Así es. Sí. El tema de RCP es muy, muy importante Lindo, también. sí. Gracias amigos también de RCP, porque sí es muy, muy importante. Sí, es grandísimo. Y bueno, mencionando Exactamente. esto, al paso de la canción de Staying Alive, tan, tan, Exactamente. para... Justamente esa canción es el ritmo que hay que llevar con la frecuencia de las compresiones. Claro. Pero cansa, o sea, hacer eso cansa bastante, porque tienes que poner peso, sí. Bueno, Marco, ya se va a acabar, quiero guardar el live, tengo que cortar un poquito antes de que me diga que ya queda un minuto. ¿Algo más que tú quieras agregar? Pues nada, digo, agradecer a todos los que se conectaron y sobre todo hacerles la mención de que tienen que capacitarse en temas de primeros auxilios sí o sí, porque no solamente los vamos a ocupar en el consultorio, quizá también nos sean funcional en nuestra casa, con nuestra familia y quizá con algún amigo también. Así es, Marco, más que agradecerte, un abrazo enorme, 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 desde acá, desde Perú hasta México. Gracias a todos los que se conectaron. Vamos a hacer otro live, si Marco me lo permite, acerca de, bueno, o RCP, o los fármacos que debemos tener en el botiquín. Es importante, hay que capacitarnos siempre. Sabemos que podemos salvar la vida de nuestros pacientes, como también la de cualquier familiar o amigo, como lo ha dicho bien el doctor. Y nada, vamos a hacer el resumen de esto y lo vamos a colgar en el feed. Y los abrazo a todos, cuídense mucho, usen su mascarilla, lávense las manos, distanciamiento social, abracen a sus familias y Marco, muchas, muchas, muchas gracias. No, al contrario, gracias a usted, gracias a ti, doctora, de verdad es un gusto poder compartir. Haz tu curso. Gracias a los que se conectaron. No, te estoy diciendo en verdad, tienes que hacer tu curso. Sí, quiero, bueno, voy a ver de qué manera lo hacemos. Sí o sí tenemos que hacerlo, ok. Listo. Mira, me estás diciendo. Ya. Cuídate mucho, Marco. Qué gusto. Que estés bien. Sobre pacientes nerviosos, dicen. Ay. Cuídense mucho a todos, cuídense mucho. Un gusto verlos por aquí, comentar y demás. Cuídense mucho, recuerden todas las medidas. Hay que cuidarnos todos juntos. Cuídense Gracias. mucho. Abrazo. Bye. Bye.